No hay tema que no esté en las escrituras plasmado. ¿Alguna vez has sentido que alguien hace algo bueno solo para poder competir contigo o porque su motivación es que te envidia? Yo lo he sentido, al igual que muchos seres humanos que hemos compartido con otros seres humanos sobre esta tierra. La envidia y la competencia contenciosa, para distinguirla de la sana competencia, si es que tal competencia existe en el cuerpo de Cristo, son males comunes de la humanidad y de sus concupiscencias. ¿Nunca te has visto tentado a envidiar o contender? Yo sí, muchas veces. Es interesante que el apóstol Pablo se sintiera igual en su ministerio y que aún hubiera algunos predicando a Cristo por envidia y por contienda. Parece mentira, pero no lo es. Pablo asumió una actitud que tú y yo debemos emular en estas situaciones y creo que en este verso lo expresa muy bien el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1 versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo soy René González y en el día de hoy estaremos hablando acerca de predicar a Cristo por envidia. Ya regresamos. Debido a que existen diferentes maneras de predicar a Cristo, nosotros necesitamos cada día llenarnos de su gracia y conocimiento de la palabra para poder discernir las intenciones de aquellos expositores de la misma. Es por eso por lo cual el apóstol Pablo oró para que el amor de los filipenses abundara aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento de espíritu. Debemos discernir los diferentes motivos por los que la gente predican a Cristo. Los cristianos predican a Cristo a través del mundo entero, pero no debemos pensar que por el hecho de que se predica a Cristo, todo a nuestro alrededor está bien. Es por eso por lo que debemos percibir que existen diferentes motivos para predicar a Cristo y hay que tener la capacidad de llegar a discernir cada uno de ellos. A mí, personalmente, no me gusta la palabra predicar y menos aún la de predicador, a pesar de que la Biblia las mencione a ambas a menudo, debido a que en ocasiones se utilizan dichas palabras como eufemismo de algo o alguien que promete mucho y nada da, o que se trate simplemente de un charlatán. Pero ¿qué se supone significa predicar? Pues, según un par de los diccionarios consultados, manifiestan que predicar es extender o defender una doctrina o ideas, publicar o hacer patente y clara una cosa, que trasladándolo a lo que nos interesa en el día de hoy, viene a ser anunciar de manera clara y consistente la relación que el Señor desea que haya entre Él y los hombres, para que éstos obtengan la salvación que Él les ofrece. Debido a esto, el mismo Señor Jesús comenzó a predicar y era muy buen predicador, muy bueno por cierto. Además, también envió a sus discípulos a predicar y desde entonces se ha seguido predicando la palabra de Dios. Pero resulta que no todos predicamos de la misma manera y con las mismas intenciones. Uno lo hacemos para tener una buena posición y un medio de vida. Seguro otros lo hacen por contienda. También los hay que lo hacen por provecho.
pero lo más al haber sido enviados por el Señor de buena voluntad, en obediencia a su palabra, lo hacen por amor a las almas. Aunque lo importante es que por una cosa u otra, Jesucristo está siendo dado a conocer a las gentes y está siendo predicado en todas las naciones. El Señor utiliza a todo aquel que esté dispuesto a hacerlo, sin importar el motivo por el que lo hace. Aunque creo que el Señor desearía que fuera de buena voluntad y sin sacar ningún beneficio económico o de otra índole. En Mateo 7:21 la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sé que la comisión ordenada por el Señor Jesús a sus primeros discípulos fue que predicaran el Evangelio, entendiendo que además de predicar debería tener un testimonio íntegro e inmaculado, virtudes de las que carecen aunque no todos los actuales discípulos, a pesar de predicar bien. Incluso algunos lo hacen tan bien que consiguen emocionar a miles de personas. Pero no se trata de emocionar y menos de entender. De lo que se trata es que por medio de la predicación de la palabra de Dios se alcance mucha vida para Cristo. En Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 la Biblia dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió para que fueran los primeros en poder alcanzar la salvación por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído. Para esto los llamó Dios por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, estando en prisión, habla de lo que estaba viendo suceder afuera en cuanto al Evangelio. El Evangelio se estaba predicando y el apóstol Pablo estaba muy contento, pero sin embargo, no todos los predicaban sinceramente. Entre los que predicaban a Cristo había unos que lo hacían por contienda, y su motivo no era el amor o interés en la palabra de Dios, sino contienda. No es simplemente por qué lo hacemos, sino también por qué hacemos lo que hacemos. Como en aquel tiempo y también hoy, hay ministerios que no están basados completamente en la sinceridad, sino en la contienda. Después que Pablo expresó su alegría continua en el 2 capítulo de Filipenses, llegó a ser algo muy importante poder observar que el apóstol Pablo habla de hermanos que anunciaron a Cristo. No eran inconversos, ellos eran hermanos. Esto significa que predicaron la verdad. No eran falsos maestros, no eran los judaizantes que imponían la ley de Moisés y la circuncisión sobre los gentiles. Y esto tiene que ver con el propósito de estos predicadores y con la falta de sinceridad. Es importante que el Evangelio se predique con propósito sano, pero hay gran diferencia entre predicar la verdad con propósitos indignos y no predicar la verdad. Pablo se regocijaba cuando Cristo se predicaba imperfectamente, pero nunca se regocijó cuando se predicó el error de la palabra. Aquellos que predicaban por envidias y contienda no eran herejes, puesto que predicaban a Cristo y a este crucificado. Pero aparentemente estaban celosos de la atención que Pablo recibía y decidieron sembrar
semillas de discordia para poder causarle muchos problemas al apóstol Pablo. Otros cristianos predicaban a Cristo con buenos motivos y pensaban bien acerca del llamado de Pablo y del mensaje del Evangelio, y estaban dedicados a servir fielmente a Dios. Como la palabra declara muy claramente, nada se debe hacer por contienda o vanagloria. Cualquier cosa que haga por estos motivos no es aceptable delante de Dios, incluso si es la predicación de la palabra del Evangelio de la gracia, así como hacían aquellos que envidiaban a Pablo. De hecho, la contienda es una de las obras de la carne enlistadas en Gálatas capítulo 5, versículo 20. Puedes predicar la palabra de Dios y aún así puede ser una obra de la carne. Por eso, antes de empezar nuestra siguiente actividad en el Señor, pensemos, ¿por qué lo hago y por qué el Señor me llamó? O probablemente lo hago por contienda, porque este o aquel al cual le tengo envidia lo hizo, o lo hago por vanagloria o por un deseo de que mi ministerio o yo sean vistos por otros. La motivación que tengamos en nuestros corazones es lo que determina la calidad de una obra de Dios. No queremos obras que sean quemadas en los cielos, sino obras en las cuales Dios nos ha llamado a andar. Y absolutamente hay una gran necesidad de obreros para tales obras. Ponga atención a esta gran verdad. Solo la obra preparada de antemano para que caminemos por ella es la que va a permanecer. Toda otra obra será quemada. Esta es una triste realidad que todavía se puede ver en la actualidad. La rivalidad entre predicadores o entre creyentes en una iglesia. Así como hay rivalidad entre algunos médicos, profesores y otros profesionales, hay algunos predicadores que no hacen las cosas sinceramente para Dios. La predicación del Evangelio no debe estar movida por la envidia y la contienda, ni ninguna otra actividad en el reino de Dios puede estar movida por tales cosas. Algunos predicadores tenían envidia por los buenos resultados que el apóstol Pablo estaba teniendo, porque algunos creyentes le mostraban su apoyo a él. Esto puede suceder en las iglesias, donde la envidia y la rivalidad caracterizan a ciertos hermanos. La obra del Señor no se debe hacer de esta manera. Nunca debes permitir que eso suceda. Cualquier servicio al Señor debe ser producto del amor de Dios. Un creyente maduro no siente celo, deseos de fama o prestigio, no reclama un reconocimiento. Un creyente maduro sirve en su Señor con humildad y ve a los demás como parte de una misma obra que le pertenece al mismo Señor, no a algún ser humano o ninguna institución. Los creyentes somos colaboradores de la obra de Dios, no son los dueños de la obra. ¿Cuántos creyentes, siervos del Señor, están sirviendo con celos y envidia de los demás siervos del Señor? Si han sido llamados verdaderamente por el Señor para poder predicar y poder llevar este evangelio, entonces deben ser fieles y apoyarse unos a otros, haciendo las cosas con el amor de Dios. Y no olvides, yo no soy tu competencia, yo soy tu complemento. Muchos buscan su propio beneficio y utilizan el evangelio para poder lograr sus propios fines. Si es así, anímese como el apóstol Pablo. Gócese en grande, no porque haya voceros del evangelio mal motivados, sino porque no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones
y gracias por tu sintonía.